Bienvenidos sean a este su canal de química, soy el profesor Andrei y el día de hoy trataremos el tema de materia y energía parte 2. En el video anterior explicaba cómo la materia comenzó a expandirse desde un principio cuando se formó el universo. Esta materia, como ustedes saben, es todo aquello que nos rodea, pero en el universo no se aplica de la misma manera. Más del 95% de la materia que contiene el universo es hidrógeno, mientras que el porcentaje que le sigue son los demás elementos de nuestra tabla periódica. La química, por definición, se encarga del estudio de la materia. Podríamos decir que es aquella ciencia que se encarga del estudio de las interacciones, reacciones y transformaciones que tiene la materia. Por lo tanto, la materia que nos rodea se encuentra formada por estas partículas conocidas como átomos. La materia tiene diferentes estados de organización, lo cual estamos viendo en este momento. En el primer nivel se encuentran los átomos. Son aquellas partículas muy pequeñas las cuales contienen protones, electrones y neutrones. En la tabla periódica se encuentran 118 elementos que corresponden a representaciones únicas de estos átomos. En el primer caso tenemos al hidrógeno, seguido por el helio. Después tenemos el litio, el berilio y así sucesivamente hasta llegar a todos estos elementos que conforman toda la materia. Cada uno tiene sus características, sus pesos atómicos, sus números atómicos diferentes, electrones, protones y neutrones. Todos los elementos de un mismo átomo son iguales. Por ejemplo, si en ese momento tomo un átomo de hidrógeno de mi alrededor y lo comparo con algún átomo de hidrógeno que esté dentro de una estrella, los dos átomos serán la misma cosa. Esto sucede para todos estos elementos que están en esta tabla periódica, solamente que se diferencian dependiendo de cómo se unen con otros elementos. El segundo grado de organización se conoce como molécula. Es la unión eléctricamente neutra y estable de al menos dos átomos unidos por enlaces químicos. Un enlace químico se genera a partir de los electrones de un átomo y esto lo veremos en los temas siguientes. Tenemos por ejemplo la molécula del agua, la molécula de ozono o la molécula de hidrógeno, las cuales son componentes unidos por un enlace. Las moléculas pueden generar el siguiente grado de organización, el cual se conoce con el nombre de compuestos químicos. Los compuestos químicos son la combinación de dos o más elementos distintos de la tabla periódica. A diferencia de una molécula en donde se pueden unir elementos similares, un compuesto requiere dos elementos diferentes de esta tabla periódica para que pueda funcionar. Ejemplos como el H2O, que es el agua, la sal común, que es el cloruro de sodio o NaCl, el ácido sulfúrico, que es H2SO4 y otros tantos que podemos encontrar en algún laboratorio a nuestro alrededor o dentro de nuestro cuerpo. Los compuestos químicos pueden ser tanto inorgánicos como orgánicos. Si buscamos compuestos inorgánicos, tenemos una distribución diferente a la distribución orgánica. El siguiente grado de organización de la materia son las mezclas. Son los materiales formados por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Aquí viene la gran diferencia entre molécula, compuesto y entre una mezcla. Las moléculas y los compuestos se encuentran enlazados molecularmente y estos se unen de manera electrónica. Las mezclas solamente coinciden con la unión de dos sustancias puras, por ejemplo, dos compuestos diferentes. Un ejemplo de mezcla podría ser agua con sal, la cual nosotros podemos hacer en nuestra casa y al momento de mover la sal dentro del agua, esta se podría mezclar y si la dejamos reposar, la sal se va a quedar en la parte inferior. Esto no es un compuesto, sino que es una mezcla ya que no se une molecularmente. De igual manera, la materia cuenta con propiedades, se conocen como físicas y químicas. Las propiedades físicas son aquellas que no cambian el estado interno de la materia. Por ejemplo, si yo caliento agua, esta se puede convertir en vapor y no va a cambiar su composición molecular. Puedo calentar un metal o lo puedo cambiar, pero el metal seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, una propiedad física es aquella que no cambia la composición molecular de un componente. Se encuentra la propiedad química. Esta propiedad me indica que el componente puede cambiar molecularmente. Por ejemplo, cuando un metal se oxida, va a cambiar su composición molecular. Si yo quemo un papel, este papel va a cambiar por completo su composición molecular y no va a poder regresar de nuevo a su forma anterior. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo la materia funciona. En el primero de los casos vemos cómo hay un dirigible que se está quemando. Este accidente sucede en los años 40, cuando las personas que empezaron a diseñar este tipo de dirigibles introducían hidrógeno en lugar de otro gas más liviano. El hidrógeno es altamente reactivo, por lo tanto una chispa causó que todo el dirigible se incendiara. Podemos ver también, por ejemplo, cómo un insecto tiene sus alas dentro de este caparazón y cómo puede expandir y volverlas a regresar a su mismo estado original para poder compactarlas. Un cangrejo de Alaska cambia su piel cada cierto tiempo y podemos ver cómo esta forma de cambio es un
Es un cambio o es un ejemplo de cambio en la materia. Tenemos por ejemplo también las mezclas que pueden ser de diferentes tipos. Esto es muy importante también para entender cómo funciona la materia. En este momento no puedo entrar en detalle en los compuestos, en los átomos, en las moléculas, pero sí les puedo explicar de manera muy general cómo son las mezclas. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Recordando nuestras clases anteriores, sabemos que las mezclas homogéneas son aquellas que no se ven sus componentes, por ejemplo puede ser la leche, la sangre, mientras que las heterogéneas sí se observan estos componentes, por ejemplo el agua con aceite, el cereal y otro tipo de líquido. La materia se encuentra en diferentes estados de agregación. Son aquellos en donde la materia está tan comprimida o tan dispersa que podemos verlos de diferentes maneras. El primer estado de agregación puede ser el estado sólido, el cual es muy fácil de observar, por ejemplo en un hielo o en el concreto de nuestras casas. También está el estado líquido. Este también es muy fácil de observar en un vaso con agua o por ejemplo en otro tipo de sustancias. También el estado gaseoso, el cual es el más disperso y se encuentra en este momento rodeándonos. Aunque nosotros no lo vemos, estamos respirando diferentes gases o una mezcla de gases, los cuales no los podemos ver, pero están dispersos a nuestro alrededor. Por último, hay más estados de agregación de la materia, por ejemplo, el estado plasma, el cual se encuentra en la superficie de las estrellas. Prácticamente todas las estrellas contienen un estado plasmático. Este estado, que no es ni líquido ni sólido, es un estado como especie magma, es donde la materia se encuentra entre estos dos tipos. Si nosotros vemos con satélites especiales la superficie del Sol, podremos ver, por ejemplo, explosiones solares y cómo es toda esa zona en donde el Sol está generando muchísima energía. La energía que saca el Sol, y viene la palabra importante, energía, la podemos observar en nuestro planeta con representaciones como la aurora boreal. Toda esta gama de colores que se observan en los polos de nuestro planeta es la energía que está expulsando el Sol. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la energía con la materia? El principal punto aquí es conocer qué es energía. La energía es esa capacidad que tiene la materia para realizar un trabajo. Se puede entender que la energía se encuentra contenida en cada partícula que nosotros podemos estudiar. Todos los elementos que se encuentran en esa tabla periódica y todas las representaciones en el universo contienen un grado de energía. Imaginen solamente esto: cada átomo de nuestra tabla periódica que se encuentra rodeándonos contiene un movimiento o una vibración. En la física clásica existen dos tipos de energías fundamentales. Estas son la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es aquella que tiene la capacidad de generar un movimiento en algún material o en alguna forma. Por ejemplo, si yo dejo caer alguna cosa desde un edificio, el movimiento que se genera desde el edificio hasta abajo va a tener una medida, la que se conoce como energía cinética. Ahora, dependiendo del tamaño de lo que yo lance, va a ser la energía potencial que contiene. Entre más grande sea este material, mayor energía potencial va a contener. Más pequeño el material, menor energía potencial. Por lo tanto, se conoce entonces a la energía potencial como toda esta energía contenida según la masa de un componente. La energía, aparte de ser cinética y potencial, en física clásica se conoce también como electromagnetismo. El electromagnetismo es un tipo de energía radiante en donde se forman diferentes ondas electromagnéticas. Como pueden observar aquí, dependiendo del tamaño de la onda electromagnética, va a ser lo que nosotros podemos observar. Entre más pequeña es la onda, más dañina; entre más grande, no nos va a causar nada. Hay un momento en estas energías en donde se generan estos colores primarios. La luz solar, por ejemplo, es una luz blanca. Esta contiene todos los colores del arco iris. Para hacer esto más sencillo, cada una de estas ondas que recibimos del Sol tienen todos los colores. Por eso nosotros vemos a nuestro alrededor esta gama de colores. Los colores, por lo tanto, se generan a partir de ondas electromagnéticas. Un ejemplo de ondas electromagnéticas pequeñas son los rayos X, los cuales nos dan a nosotros para poder ver dentro de nuestro cuerpo. Otro ejemplo son los rayos gamma, los cuales también se utilizan en la medicina para detectar tumores. Hay rayos ultravioleta, los cuales se generan a partir del Sol, son dañinos para nuestro cuerpo. Recuerden, entre más pequeños, más dañino. En el caso contrario, en ondas más grandes, podemos encontrar las ondas infrarrojas, las ondas del radar, que recuerden, un avión, por ejemplo, tiene un radar, o los submarinos tienen radares. Las ondas de radio, por ejemplo, las AM y las FM. Entre las más grandes y las más pequeñas se encuentran las ondas electromagnéticas que generan la luz. Si nosotros queremos ver en rayos X, no vamos a poder, y si nosotros quisiéramos ver las ondas de radio, tampoco las podremos ver.
lo único que nosotros podemos ver es un espectro único de colores. Y entonces, ¿qué tiene que ver la materia con la energía? En primera, toda la materia que existe a nuestro alrededor, ya sea en una estrella o en nosotros, está en constante movimiento, aunque nosotros no lo percibamos, ya que es lo que causa todo el trabajo que se observa a nuestro alrededor. Aunque nosotros estemos acostados o aunque nosotros estemos viendo la tele, estamos generando energía. Para finalizar, vamos a encontrarnos que la materia másica, que es lo que nosotros estamos estudiando, se puede describir con las siguientes cualidades. En primera, debe de presentar dimensiones, es decir, que ocupa un lugar en el espacio-tiempo. Recuerden, la materia es todo aquello que nos rodea. Segunda, presenta inercia, la cual se define como la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Si nosotros queremos mover algo, esto nos va a costar trabajo, por lo tanto esa es la inercia que nosotros estamos viendo. Si yo quiero tocar la luz, no voy a poder, entonces esto no es materia másica, la luz no es materia másica. Y por último, la materia es la causa de la gravedad o la gravitación. Consiste en esta atracción que actúa siempre entre objetos materiales, aunque estén separados. Esto se entiende mucho más en grandes planetas o en grandes estrellas, pero también a nuestro nivel se puede entender. Y bueno, muchachos, espero les haya gustado esta segunda parte del video. Recuerden revisar su plataforma para ver cuál es la actividad del día. Más adelante seguiremos con esta información para que ustedes comprendan todos los temas que se encuentran en sus bloques de Química 1. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.